Me refiero a los hijos de Dios. Nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Dios nos enseña a través de su palabra cuál es la manera de vivir una vida verdaderamente feliz en esta tierra, con una esperanza gloriosa de una eternidad en los reinos de los cielos, en la presencia de Dios, donde no hay muerte, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no hay llanto, no hay lamento, no hay temores de miedo allí en aquel lugar, porque donde Dios habita, eso no hay. Donde Dios habita hay paz, hay felicidad, hay gozo, hay alegría, y el mensaje del evangelio trae eso a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. El Señor prometió volver por nosotros, pero Él no nos dejó huérfanos. Tenemos un Padre. No más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Y nosotros oramos y decimos Padre, y el Padre escucha a sus hijos. Quiere decir que donde yo voy, el Espíritu de Dios está conmigo. Donde yo camino, Él camina conmigo. Si yo me siento para reposar, Él está también sentado allí conmigo. Si estoy trabajando, Él está conmigo. Si estoy estudiando, Él está conmigo. Si estoy descansando, Él está conmigo. Y Él no duerme, el Señor está con nosotros. Aleluya. Siempre el Señor está con nosotros. Él lo prometió y Él cumple. Iglesia del Señor, hijos e hijas de Dios, el Señor dijo: voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo, y Él está con nosotros siempre y lo seguirá estando. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Me refiero a los hijos de Dios. Nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Aleluya. Abra conmigo su Biblia en el Salmo 34. Y vamos a leer esta palabra preciosa en el versículo 7. Luego vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9 también. Pero quiero que usted entienda, si no conoce esta palabra, si nunca la leyó, le animo a que lea la palabra de Dios, porque es el alimento para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Aleluya. La versión Reina Valera dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Dice: a su lado está para librarlos. Y mire cómo continúa: prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que se refugian en Él. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Aleluya. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Amén. Pueden ocupar sus asientos quienes están aquí en el auditorio. Gloria a Dios. Vamos a meditar unos minutos en esta palabra preciosa. Este texto es una promesa de la protección y el rescate de Dios para aquellos que temen a Dios. Porque dice que el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen al Señor. Y cuando escuchamos la palabra temer, enseguida se relaciona con el miedo. Algunos relacionan, ¿no es cierto? Temer está hablando de miedo, que tenemos que tener miedo. No. El temor a Dios tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el amor hacia Él, tiene que ver con que en ese respeto y en ese amor guardamos sus mandamientos, vivimos conforme Él nos enseña en su palabra. Y entonces dice que el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, y a su lado está para librarlos.
Y mire usted ¿qué es acampar? Todos, ¿no es cierto? Cuando decimos acampar nos imaginamos, hay un lugar, salimos del lugar en que estamos, llegamos a un lugar abierto generalmente. Nosotros podemos recordar lo que la palabra nos relata del pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto, iba por el desierto, Dios les decía cuándo tenían que caminar y Dios les decía cuándo tenían que parar y quedarse y plantar el campamento. Y eso significaba armar las tiendas y todo lo que es, ¿no es cierto? Y después cuando estaba todo armado, allí se quedaban tranquilamente. Pero dice la palabra de Dios que el ángel del Señor, la protección de Dios está alrededor de los que le temen. Y no solamente que está alrededor, los defiende. ¿No es maravilloso? ¿No es precioso saber que contamos con la protección de Dios? Vayamos a donde vayamos, el ángel del Señor nos rodea y el Señor es quien nos defiende. Esa es la protección. Por eso le decía, no estamos solos. Un hijo de Dios, una hija de Dios, nunca está solo. Suceda lo que suceda. El campamento armado, el ángel del Señor acampando alrededor, la protección de Dios alrededor nuestro, y sea que estamos durmiendo, sea que estamos despiertos, sea que estamos en nuestras actividades, sea lo que sea que estamos haciendo, el Señor está a nuestro alrededor y nos defiende, nos guarda, nos protege. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que meditemos y profundicemos en esto unos minutos en esta mañana, en esta hora, cuando sea que esté viendo esta grabación. Dice que el ángel del Señor acampa, y acampar es detenerse en un lugar, y hace mención a aquello que realiza una persona cuando interrumpe su marcha y se establece de modo temporal en un sitio despoblado. Por eso les decía, recordemos, ¿no?, el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel es liberado y sale de Egipto y está recorriendo ese desierto y hace campamento en un lugar desierto, corría muchos riesgos porque había otras naciones. Y el pueblo de Israel tuvo que enfrentar muchas batallas en su camino hacia la tierra prometida. Había una promesa de Dios de hacerlos llegar a una tierra que el Señor había prometido ya a Abraham, a Isaac, a Jacob, a sus antepasados, y ahora llegó el momento y hay que caminar hacia esa tierra. Hay que recorrer un trayecto para llegar a Canaán, a esa tierra prometida. Y en ese trayecto se van a presentar muchas dificultades. Cuando usted lee la historia, allí en el libro de Éxodo, ve que reyes se interpusieron, algunos no les permitieron pasar por su territorio, aunque Israel decía, nosotros no vamos a tomar nada, que solamente queremos pasar, ¿no es cierto?, para ir a la tierra que queremos llegar. Pero hubo reyes que se opusieron y Israel tuvo que dar rodeos y muchas cosas que sucedieron en ese camino, y muchas veces tuvieron que batallar, tuvieron que combatir, pero el Señor siempre estuvo con su pueblo. El amor de Dios, la misericordia de Dios, las promesas de Dios son fieles y Él siempre cumple, y Él guardó a su pueblo, aunque el pueblo muchas veces se rebeló, se puso allí, ¿no es cierto?, con que algunos querían volver a Egipto. Qué triste cuando eso sucede, gente que quiere volver a Egipto, y dice que el pueblo de Israel comenzó a extrañar las cosas de Egipto y se olvidaban que allá estaban esclavos, que allá estaban prisioneros, que allá no tenían libertad. Sin embargo, cuando se encontraron con algunas adversidades en el desierto, ya bajaban los brazos y decían, no, vamos a Egipto, allá teníamos cebolla, teníamos rabanito, teníamos todo, y acá en el desierto. Pero Dios siempre proveyó los alimentos para toda la nación. Y piense usted en esto, no eran 100 o 200, eran cientos de miles. Y el Señor se encargó de alimentarlos todos los días durante 40 años. Y dice que sus ropas y sus calzados no se gastaron. Solamente el Señor puede hacer eso. Es que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, de los que le temen. Y aunque había algunos medios rebeldes, tuvieron que pagar también el precio, las consecuencias por esa rebeldía. Por eso hay que temer a Dios con reverencia, respetar, porque se quedaron en el desierto, no llegaron a la tierra prometida. Salieron con el pueblo, pero se quedaron en el camino, no llegaron a Canaán, a la tierra prometida, por su rebelión, por no creerle a Dios,
por desconfiar de lo que Dios había prometido. Que el Señor nos ayude, porque nosotros también estamos en una peregrinación hacia un lugar prometido. Vamos a la presencia de Dios, estamos peregrinando, estamos caminando, y entonces esta palabra para nosotros es un refrigerio. Que el ángel del Señor acampa alrededor nuestro y Él nos defiende. Aleluya, gloria a Dios. Él nos da el refugio que necesitamos. Ahora, el temor de Dios. ¿Se dio cuenta usted los tiempos que estamos viviendo? Se ha perdido el temor de Dios. El mundo, ya sabemos, no hay temor de Dios. Acabamos de ver en estos días algo tremendo, tristísimo además, porque cuando se inauguraron los Juegos Olímpicos, hubo una participación allí de gente que no teme a Dios. No teme a Dios. Yo no sé cuántos vieron que han pasado e incluso hicieron una parodia de la última cena. Una parodia repugnante, porque esa es la palabra. Una parodia repugnante de la última cena. Y claro, se levantaron algunas voces diciendo, si ellos hubieran hecho eso con otra religión, no lo hacen con otra, lo hacen con la fe cristiana. Y yo también pensé, claro, ellos lo hacen con la fe cristiana, ¿por qué no lo hacen con aquello por lo otro? Pero, ¿sabe qué? El Señor me dio luz para saber cuál es la respuesta. ¿Sabe por qué ellos lo hacen con la fe cristiana? Porque el diablo no se preocupa con otras religiones. El diablo no se preocupa con otras religiones y enseñanzas y dogmas y filosofías que no cambian la vida del hombre, que no transforman la vida, que no traen paz a la vida y al corazón de las personas. El enemigo sabe a dónde quiere atacar. La fe de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un mensaje que es la palabra de Dios, un mensaje que trae luz, un mensaje que trae paz, un mensaje que transforma vidas y un mensaje que nos asegura que en Cristo Jesús tenemos la vida eterna y que estamos peregrinando, pero un día estaremos en la gloria con Él, si tememos a Dios y vivimos en el temor del Señor. Aleluya. Pero para los que no tienen temor, oh, qué triste es eso, ¿Vieron que ahora a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno? ¿Y sabe que eso está en la palabra de Dios anunciado? En el libro del profeta Isaías encontramos dos textos. Mire, el primero, capítulo 5, versículo 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por eso hay que tener cuidado. Por eso hay que tener cuidado. Dice, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de esos que a lo bueno dicen malo. En la palabra de Dios no quieren saber nada. Para ellos es malo la palabra de Dios. Ellos cierran sus oídos, les molesta, se levantan, se enfurecen, producen ataques muchas veces contra los que predican el evangelio. ¿Por qué? Porque están llamando malo a lo que es bueno. Pero a lo malo le llaman bueno ellos. A lo malo ellos le llaman bueno. Y son cosas que van en contra de lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Dios nos enseña a través de su palabra cuál es la manera de vivir una vida verdaderamente feliz en esta tierra, con una esperanza gloriosa de una eternidad en los reinos de los cielos, en la presencia de Dios, donde no hay muerte, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no hay llanto, no hay lamento, no hay temores de miedo allí en aquel lugar, porque donde Dios habita eso no hay. Donde Dios habita hay paz, hay felicidad, hay gozo, hay alegría, y el mensaje del evangelio trae eso a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero los que no tienen temor de Dios dicen que eso es malo y dicen que es un discurso de odio cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, lo que Dios dice, cuando precisamente la palabra de Dios no es un discurso de odio, es un mensaje de amor.
De tal manera amó Dios al mundo. Conocemos Juan 3:16 de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A eso le puede parecer un mensaje de odio? Eso es un mensaje de amor. Un Padre que lo entregó todo para salvarnos de la esclavitud, del pecado que nos lleva a la perdición si no nos arrepentimos. Pero mire lo que dice también en el mismo capítulo, el versículo 24. Por eso, así como las lenguas de fuego devoran la paja y el pasto seco se consume en las llamas, su raíz se pudrirá. Y como el polvo se disipará su flor, porque han rechazado la ley del Señor de los ejércitos y han desdeñado la palabra del Santo de Israel. Esas son las consecuencias. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que suceda eso. Por eso el mensaje del Evangelio, por eso vino Cristo, para cambiar y transformar nuestras vidas, para darnos una vida verdaderamente digna de llamarse vida. Porque Dios no quiere que el pecador muera sin la posibilidad de obtener la salvación. Y la salvación no la podemos obtener por nuestros propios méritos, porque somos pecadores. Somos pecadores. Entonces Él tuvo que enviar a alguien para ocupar nuestro lugar, para dar su vida y ofrecer su vida en pago por todos nuestros pecados, y a través de Él alcanzar el perdón, la misericordia de Dios, la salvación y la vida eterna. Y ese es Jesucristo. Amén. Aleluya. Jesucristo, Jesucristo. Pero en estos tiempos también están sucediendo cosas terribles. Se están levantando pseudo iglesias, y esto tenemos que hablarlo, porque no es que vamos contra la iglesia del Señor, contra ninguna iglesia del Señor. Con estas pseudo iglesias que han incorporado gente que practica estas maldades y que quiere acomodar la palabra de Dios a su beneficio, para decir que Dios no tiene problema con esas prácticas indecentes, con estas prácticas inmorales, cuando nosotros leemos en la palabra de Dios que Dios aborrece todas esas prácticas inmorales y que esas prácticas lo que traen es muerte y traen destrucción, y Dios no quiere eso. Dios no lo quiere. Por eso Él nos ofrece la salvación a través de Cristo Jesús. Pero hay pseudo iglesias que están incorporando sin ningún problema, porque Dios es amor, Dios ama, y entonces no, Dios no puede estar en contra de eso. Pero lea lo que dice la palabra de Dios. Lean la palabra de Dios y se van a dar cuenta que están llamando bueno a algo que es malo y que es condenado por Dios. ¿Por qué? Porque trae muerte, porque trae destrucción, porque va contra la misma vida humana, va contra la humanidad. Entonces entendamos esto y vivamos en ese temor de Dios reverente que nos permite, aunque tengamos que enfrentar luchas y batallas, así como el pueblo de Israel lo tuvo que enfrentar en esa peregrinación a Canaán, nosotros también tenemos que enfrentar luchas y enfrentar batallas. Pero por eso el Señor dijo: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y Él los defiende. Aleluya, Él nos defiende, gloria al nombre del Señor. El temor del Señor, dice la Escritura en Proverbios capítulo 1 y versículo 7, el temor del Señor es el principio del conocimiento. El principio de la sabiduría, dice otra traducción, es el temor al Señor. Ese temor reverente es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Los necios desprecian esa sabiduría y esa disciplina. Y cuando usted busca qué es un necio, es un adjetivo y dice necio o necia, ignorante, y que no sabe lo que podía o debía saber. Hay gente necia, hay gente que es ignorante y no sabe lo que debía o podía saber, no quiere escuchar. Usted le va a enseñar, usted le va a decir, no, ese es el camino. No, se tapan los oídos y ellos quieren hacer su propia voluntad. Reniegan de Dios, reniegan de la palabra de Dios, y eso es un necio. Otra definición: falto de inteligencia o de razón. No tiene inteligencia. No razona bien, y eso es un necio. Por eso también dice la palabra de Dios: no respondas al necio conforme a su necedad. Usted se va a poner a discutir con un necio, es como si discutiera con una pared.
Un necio son esos que le dicen la pared es roja, no es blanca, no es roja. Y no razona, no tiene inteligencia. Y va a discutir porque se le metió en la cabeza que es color ese rojo. Es blanco, pero es rojo. Y se va a poner a discutir con ese. No hay que entrar en eso. No respondas al necio conforme a su necedad, dice la palabra de Dios. Pero hay algunos sinónimos también. Y esto yo lo estoy sacando del diccionario de la Real Academia Española, Los sinónimos son aquellas palabras que significan lo mismo, que son diferentes palabras, pero significan lo mismo. Y mire lo que es un necio. Es un tonto. Otro sinónimo es un bobo. Anda para allá, bobo, dijo alguien. Otra definición, mire que esto es duro, Y esto tiene que ver esta palabra que muchos no piense que es un insulto, esto es algo que tiene que ver con la mente del ser humano y que a veces se da en algunos grados cuando hay deficiencia en la mente. Otro sinónimo, le digo todo esto antes porque va a ver cuál es la palabra sinónimo de necio, estúpido. Es dura. La estupidez es un problema de la mente. Y otro, inepto. Y miren la Academia Española lo que puso acá también de un necio. Dice soquete. Soquete dice. Sopenco. Y la última. Está escrito ahí, No se la agarren conmigo. Sinónimo de necio. Burro. ¿Se da cuenta? Personas que son necias, personas que son tercos, porfiados en lo que hace o en lo que dice. Dice aquí otra definición, un necio es alguien terco, alguien porfiado en lo que hace o dice. ¿Conoce alguno? Hola. Se va a encontrar con muchos hoy en día. No tiene que entrar en disensión con esa gente. Ellos piensan así, bueno, pero tienen la oportunidad también, si ellos abren sus oídos, si ellos escuchan en lo que tiene que ver con la vida eterna, en lo que tiene que ver con la salvación de nuestras almas, porque un día vamos a partir de esta tierra. Y qué triste va a ser con todos estos que hoy se burlan, que hoy se mofan, que hoy critican, que hoy le dan la espalda a Dios. Qué triste va a ser el día para esa gente. Por eso como iglesia tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, de predicar este evangelio maravilloso que transforma vida de aquellos que abren sus corazones y se reconocen delante de Dios. Y Dios quiera que muchos lo hagan. Pero ahora también hay otro nombre, dice la iglesia emergente. Y hay una iglesia de motociclistas. Entonces, ¿sabe qué hay? Ellos traen todas sus motos, el pastor también trae sus motos, todo, y oran y bendicen las motos. Suena lindo, pero ¿a dónde apunta eso? Si los que tenemos que transmitir el mensaje del evangelio somos nosotros, no las motos nos van a transmitir un mensaje del evangelio. Pero esto no es nada. Hace poquito, y ya dejo los ejemplos, y usted los podrá ver y los podrá escuchar por otro lado. Alguien que decía, nosotros cuando celebramos la Pascua, fíjese usted esto, Cuando nosotros celebramos la Pascua, dice, invitamos a la gente, pero no hablamos de la sangre, no hablamos de muerte, no hablamos de la resurrección, porque la gente a eso le ocasiona, ¿no es cierto? Los oídos no les gusta escuchar eso a la gente. Y entonces nosotros celebramos la Pascua, los invitamos y tenemos ahí. Y estoy hablando de iglesia, que no hablan de la muerte, que no hablan de la sangre, que no hablan de la resurrección. ¡Qué tremendo! Porque sin la muerte no habría Pascua. Y sin la sangre no habría Pascua. Y sin la resurrección no habría Pascua. Porque la obra gloriosa en la Pascua representada es la muerte del Cordero, que tenía que con su sangre marchar los dinteles de la puerta allí en Egipto, para que el ángel de la muerte no pudiera entrar y matar al primogénito de esa casa. Y mientras en todo Egipto los primogénitos morían, incluso el primogénito del faraón, en la casa del pueblo de Israel, que estaban celebrando la Pascua, que habían
habían tenido que sacrificar un cordero y que habían tenido que derramar su sangre y pintar los postes de las puertas en la entrada para que cuando pase el ángel de la muerte no entrara allí. En esas casas había vida. Aleluya. 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 Porque eso tiene que ver con el plan de salvación de Dios. Dios liberó al pueblo de Israel y eso era una figura de lo que iba a suceder un día y que nosotros tuvimos la experiencia también. La verdadera Pascua es Cristo Jesús, aleluya. Sin el Cordero de Dios, Jesucristo, no hay Pascua, no hay salvación. Sin la sangre derramada por Jesucristo, no hay Pascua, no hay salvación. Sin el Calvario, sin aquella cruz donde Él fue crucificado, donde Él entregó su vida, no hay Pascua, no hay salvación. Y sin resurrección, como Él resucitó, no hay salvación, no hay vida eterna. Y Él lo hizo todo por nosotros. Él es nuestra Pascua y a Él la gloria y la honra por siempre. Aleluya. Uy, gloria a Dios. Esto está bueno, esto está bueno. Versículo 8. Mire qué interesante. Esto es una invitación. Qué triste cuando se hace una invitación a alguien y no presta atención, ¿no? El Señor Jesucristo dio un ejemplo. Un día un hombre hizo una fiesta muy grande y invitó a sus amigos. Pero resulta que todos le ponían una excusa. Todos ponían excusa. Los amigos no, uno que tenía que recién se casó, el otro que tenía que haber un campo que compró, el otro que no tenía tiempo por esta cosa, que tenía que estar con la familia y esto, y no acudieron a la fiesta. Una fiesta, una fiesta. Ese hombre hacía una fiesta e invitaba, vengan, vengan, no tienen que pagar nada, solo tienen que venir, tienen que aceptar la invitación. Y el Señor Jesucristo dio ese ejemplo para que entendamos también. ¿Sabe que hay una fiesta preparada? Hay unas bodas preparadas y somos invitados a participar de esa boda. ¿Y qué dijo el Señor? Dice, entonces el hombre le dijo a sus siervos, dice, vayan por las casas, vayan por las plazas, inviten a la gente, a los desposeídos, a los que no tienen nada, que no tienen familia, que no tienen hogar, invítenlos, que vengan y entren en la fiesta. Hay una invitación. ¿Qué vas a hacer con esa invitación si aún no la aceptaste? Yo ya la acepté, estoy esperando nada más que llegue el día para participar de esa fiesta gloriosa en la misma presencia de Dios. Pero cuántas veces invitamos a alguien y desprecian la invitación. Y le están diciendo, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser transformada, tu hogar va a ser transformado, vas a experimentarlo. Pero solo Dios puede cambiarte, solo Dios puede hacerlo. Jesucristo lo hizo todo por nosotros, no tenés que pagar nada, el precio ya está pago. Porque era un precio muy alto, ninguno de nosotros lo podía pagar, solo Cristo pudo pagarlo. Y rechazan la invitación. Pero ese día va a ser triste. Dice el versículo 8, prueben y vean que el Señor es bueno. Prueben y vean que el Señor es bueno. La semana pasada estuvimos de visita, invitados, ¿no? La iglesia del apóstol Mario Barone. Y es interesante el nombre que ellos le pusieron a la iglesia. Veo que le ponen nombre, algunos le ponen esto, le ponen lo otro. Pero ¿sabe cómo se llama? La iglesia se llama ¿Probaste con Jesús? ¡Qué interesante! ¿Probaste con Jesús? Ese es el nombre de la iglesia. Años ya, ¿eh? ¿Probaste con Jesús? Es llamativo. ¿Por qué ese nombre? Claro, porque la gente va y prueba distintas cosas. Y va por allí, y va a una religión, y va a otra religión, y va a una filosofía, y a un pensamiento, y va y hacen yoga, y hacen meditación trascendental. Eso no cambia las vidas, eso no transforma las vidas. Al contrario, te van a apartar de Dios. El único que puede traer vida es el Señor, aleluya. Él es bueno y dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que se refugian en Él. Aleluya. ¿Cuántas veces he contado, no es cierto, la experiencia de los dos hermanos en la escuela, un más chiquito y un más grande? Y el chiquito se refugia siempre en el hermano mayor. Cuando lo quieren venir a pelear o lo quieren golpear, enseguida va y corre y se refugia en el hermano mayor. Y nosotros tenemos un hermano mayor en quien refugiarnos. Aleluya. Él es nuestro refugio. El Señor es nuestro refugio.
El Señor dijo, antes de ascender a los cielos, Mateo 28:20, el Señor dijo, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es importantísimo que entendamos esta palabra. La última parte del versículo, porque dice, está hablando de enseñarle a los discípulos los mandamientos, ¿no es cierto? Y el Señor dijo, les aseguro, yo les aseguro que estaré con ustedes siempre. Aleluya. Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y en Juan 14:18 hay otra palabra que el Señor dijo también, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. El Señor prometió volver por nosotros, pero Él no nos dejó huérfanos. Tenemos un Padre. Aleluya. A lo mejor alguien perdió sus padres y los extrañamos, claro que sí, quienes hemos tenido que pasar por esa situación dolorosa, pero qué precioso saber si nuestros padres han seguido al Señor y están en la presencia de Dios, que un día no muy lejano nos vamos a volver a reencontrar. Pero qué triste para aquellos que no tienen esa esperanza. Qué triste. Pero la palabra de Dios nos dice que Él no nos va a dejar huérfanos y que Él va a volver por nosotros. La orfandad es dura, ¿no? Es dura. Yo pienso a veces, ¿no? La gente huérfana no tiene padres que los cuiden. No tiene la experiencia de un papá y una mamá, como enseña la palabra de Dios. Y eso es otra cosa también, que miren lo que está destruyendo el enemigo, ¿no es cierto? Un papá y una mamá se necesita. Son necesarios ambos. Un padre y una madre. Dios estableció así la familia para criar a los hijos. Y además es la única manera de reproducir. No hay otra manera, si no se corta la reproducción. Y entonces eso no es bueno, eso es malo. No lo llamen bueno porque eso es malo, es pésimo. Un padre y una madre. No somos huérfanos, no estamos huérfanos. No te sientas huérfano. A veces algunos se sienten huérfanos. Yo recuerdo una vez estábamos paseando por la ciudad de Morón, nuestros hijos eran pequeños. Y entonces ellos empezaron, cómprame esto, veo cómo son los chicos, ¿no? Íbamos viendo las vidrieras, qué sé yo, y vamos acá y cómprame esto, y cómprame aquello. Y nosotros salimos a pasear, no salimos a comprar nada. Y entonces por ahí escuchamos que ellos iban atrás, ¿no es cierto? Y uno le dice al otro, parecemos dos huerfanitos. Ustedes conocen a nuestros hijos, esos dos. Quedó grabado con mi esposa en nosotros, parecemos. ¿Por qué? Porque nosotros no hacíamos lo que ellos querían que hicieran. Entonces ellos se consideraban como que no tenían padres. ¡Qué tremendo! Para ellos eso era el mundo abajo, ¿no es cierto? En su edad para ellos era terrible. Entonces claro, como le estaban pidiendo a los padres que le compraran algo y no le compraban, dijeron, parecemos dos huerfanitos que no tenemos padres y están ahí adelante caminando. Pero el Señor no nos deja huérfanos. Dice la palabra de Dios, incluso aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo tú me recogerás. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El texto que ya sabemos de memoria de Juan capítulo 1 versículo 12, no más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Y nosotros oramos y decimos Padre, y el Padre escucha a sus hijos. Qué maravilloso. Y luego el versículo siguiente, el versículo 9 dice, teman al Señor ustedes sus santos. Teman al Señor ustedes, sus santos. No importa lo que suceda alrededor, no importa lo que el mundo diga, no importa las circunstancias que se estén manifestando en todo el mundo, son señales de la venida de Cristo. Ustedes no se preocupen, teman al Señor ustedes, sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Aleluya. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Tiene que ver, está relacionado con esto. En el temor de Dios nada nos va a faltar, nada de lo que verdaderamente necesitemos. Porque si no va a aparecer dos huerfanitos. Lo que necesitemos en realidad no nos va a faltar nada. El Padre nos va a dar. Por eso dice, teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Aleluya. Gloria al Señor.
Y no es solamente que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, sino que el Señor dijo: yo voy a estar siempre con ustedes. Y cuando nosotros reconocimos a Él como nuestro Salvador, Él vino a habitar en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y hoy somos templo del Espíritu de Dios. Quiere decir que donde yo voy, el Espíritu de Dios está conmigo. Donde yo camino, Él camina conmigo. Si yo me siento para reposar, Él está también sentado allí conmigo. Si estoy trabajando, Él está conmigo. Si estoy estudiando, Él está conmigo. Si estoy descansando, Él está conmigo. Y Él no duerme. El Señor está con nosotros, aleluya. Siempre el Señor está con nosotros. Él lo prometió y Él cumple. Iglesia del Señor, hijos e hijas de Dios, el Señor dijo: voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y Él está con nosotros siempre y lo seguirá estando, aleluya. Gloria al nombre del Señor, gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso, qué precioso. Pero tal vez haya alguien que no tiene esta seguridad en su corazón y está escuchando este mensaje. Inclinen su rostro quienes están aquí en el auditorio y vamos a estar orando, porque yo quiero compartir y cerrar este mensaje llamando a la reflexión a todos y cada uno de lo que lo hemos escuchado. Aleluya. Seguir al Señor no es fácil en el tiempo que estamos viviendo. No es fácil. Cuando hay tanta gente que llama malo a lo bueno y llama bueno a lo malo, no es fácil. Nosotros no encuadramos allí muchas veces. Somos diferentes, no somos iguales. Y eso es una bendición muy grande. Eso es una bendición muy grande. No somos iguales, somos diferentes. No somos iguales a este mundo. Y en el mundo, dijo el Señor, tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Porque tenemos que batallar con muchas cosas. En la oración que el Señor nos enseña a pedirle al Padre que no nos deje caer en tentación. Muchas tentaciones también aparecen. El enemigo va a estar ahí tratando de hacernos desviar la mirada, de hacernos dudar que el Señor está con nosotros. Y eso no se lo creas nunca, porque si eres un hijo, una hija de Dios, el Señor está habitando en nosotros. Pero el diablo es mentiroso y trata de desanimarnos, trata de desalentarnos, aleluya. Pero el Señor está con nosotros. Pero tal vez haya alguien aquí que no esté sintiendo y no tenga esa seguridad y esa certeza. Y eso es solamente porque no le entregaste tu vida al Señor con todo tu corazón. Eso es solamente porque no estás siguiendo este camino precioso y guardando los mandamientos del Señor. Y vivir en el temor del Señor no significa vivir en el temor del Señor cuando venimos a la iglesia una vez por semana o 2 veces por semana. Vivir en el temor del Señor significa vivir una vida plena, sabiendo que Él habita en mí y que yo tengo una comunión plena con el Señor y que yo puedo hablar con el Padre, y en el nombre de Jesús me presento delante del Padre, porque el Señor es quien pagó el precio para que yo pueda decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y si hay alguien que está escuchando esta palabra y no sientes seguridad, no hay paz en tu corazón, no hay seguridad de que verdaderamente estás viviendo en el temor del Señor, yo quiero animarte a que hagas una oración delante de Dios en este mismo momento. Que le abras tu corazón y le hables con sinceridad. Porque delante de los ojos de los pastores, delante de los ojos de la familia, incluso de mamá o papá o del esposo o de la esposa, podemos aparentar. Pero Dios conoce nuestros corazones. Lo que nadie conoce, Él lo conoce. Entonces, ¿de qué sirve vivir una vida de apariencia? Muchas veces hay personas que viven una vida de apariencia porque tienen temor precisamente a lo que hay que enfrentar en este mundo. No, porque si saben que soy cristiano se van a burlar de mí. Si saben que soy cristiano me van a hacer la vida imposible en el trabajo. Pero ¿sabes una cosa? Somos diferentes. Somos hijos de Dios. Seguimos a Cristo.
Y el Señor mismo dijo un día, si con el maestro hicieron lo que hicieron, ¿qué esperan que van a hacer con sus siervos? Y nosotros somos siervos de Dios, somos hijos de Dios, ¿qué vamos a esperar? Pero nuestra esperanza no está puesta en las cosas de la tierra, no está puesta en las promesas de los hombres. Nuestra esperanza está depositada en aquel que es digno de depositar toda esperanza. Tal vez estés pasando una prueba muy dura y muy difícil en tu vida. Pero sabes, el Señor está contigo si eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Hay cosas que a veces no comprendemos y decimos, pero ¿por qué tengo que pasar por esta circunstancia? Pero eso lo hablamos muchas veces también. Eso forma parte de nuestra formación, de nuestro crecimiento espiritual. ¿Quién dijo que no vamos a tener pruebas? El Señor nunca dijo que no vamos a tener luchas y adversidades que enfrentar. Al contrario, Él dijo que íbamos a tener aflicción en este mundo. ¿Por qué? Porque vamos contra la corriente del mundo. El mundo va en un sentido y nosotros vamos en contra de ese sentido. Y vamos a encontrar oposiciones. Y vamos a encontrar gente que nos va a querer hacer daño muchas veces. Pero que podamos confiar en esta palabra que el Señor nos ha traído nuevamente en esta mañana, diciéndonos que Él está con nosotros. Que Él está con nosotros. Confía en el Señor. A veces es duro y es difícil, yo sé. Hay pruebas muy duras. Pero ¿sabes qué dice la Escritura? Que el Señor no va a permitir que nosotros seamos tentados más de lo que podemos resistir. Y Él sabe hasta dónde podemos resistir. Entonces permanezcamos firmes en la tentación y en las luchas y en las pruebas, sabiendo nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Cristo. Cuando el apóstol Pablo escribió esta palabra tan preciosa, inspirada por el Espíritu Santo, ni la muerte, ni la persecución, ni lo presente, ni lo porvenir, nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y aunque sucedan cosas que no entendamos con nuestra mente limitada, tienes que entender que si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, el Señor está contigo. En tu campamento el Señor está contigo. En tu hogar el Señor está contigo. En tu trabajo el Señor está contigo. En el lugar de estudio el Señor está contigo. Si viajas, el Señor está contigo. Él está con nosotros, Él está con los suyos. Dile, Señor, ayúdame. Tal vez te sientes débil, díselo. Él lo conoce, Él sabe. No doy más, Señor. Estoy agotado, me faltan las fuerzas. Él lo sabe, pero dice la palabra de Dios que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Te sientes sin fuerzas? Él es el único que puede multiplicar. Una ecuación matemática que dice que cualquier cosa multiplicado por cero es cero. El Señor la transforma. Él dice que al que no tiene nada, al que tiene cero fuerzas, Él se las multiplica. Eso solamente puede hacerlo Dios. Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, aleluya, ten por seguro que Él lo hace. Él lo hace. Él lo hace. Los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas. Caminarán y no se cansarán. Van a correr, dice. El Señor renueva las fuerzas y el Señor renueva tus fuerzas en este momento. El Señor renueva tus fuerzas en este momento. Él no nos envió esta palabra por casualidad. La necesitábamos, la necesitaba hoy. Tú la necesitabas hoy. Él renueva tus fuerzas en este momento. Esta promesa es para los hijos de Dios. Y si nunca le entregaste tu corazón al Señor, esta es la oportunidad para que lo hagas. Pídele perdón al Señor por tus pecados. Si estuviste llamando malo a lo bueno y bueno a lo malo, hoy es el día de salvación. Arrepiéntete y pídele perdón y el Señor va a escuchar tu oración y Él va a obrar en tu vida. Y la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado y Él va a cambiarte, Él va a transformarte y vas a vivir una vida nueva en Cristo Jesús.
Entrégale tu corazón al Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a estar de pie todos aquí. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Aleluya. Vamos a pedirle al Señor que esté obrando en todos y cada uno de los que hemos escuchado este mensaje y los que lo van a escuchar más tarde también, y que esta palabra corra y llegue a los lugares más distantes y el Señor obre salvando, liberando, sanando, obrando prodigios y milagros como solamente Él puede hacerlo. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por este día tan precioso y este tiempo que nos diste en que pudimos alabarte, pudimos gozarnos cantándote, Señor, exaltando tu nombre. Y gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias por permitirnos estar reunidos en tu nombre, y gracias por esta palabra que tú enviaste, Señor, en esta mañana. Esta palabra que obre en cada vida y en cada corazón de los que la hemos escuchado. Señor, tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Aleluya, en ti estamos seguros, Señor, y tú estás viendo también y escuchando si hay alguien en este mismo momento que ha entendido y ha comprendido que su vida sin ti no vale nada. Nuestra vida no vale nada sin ti, Señor, y está pidiéndote que le ayudes, y está pidiéndote perdón por sus pecados, y está reconociendo que solo en ti hay salvación, y aceptando a Jesucristo en su corazón como Salvador. Señor, escucha esa oración, Padre. Limpia, Dios mío, esas vidas. Perdónales, Señor, y que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida, y tú les ayudes, Señor, limpiándole y haciendo morada también en sus vidas, oh Dios de gloria, y ayudándoles a permanecer firmes hasta el día en que estemos en tu presencia. Gracias, Señor, gracias por tu obra gloriosa. Descansamos en ti, te damos la gloria y la honra, y encomendamos en tus manos nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, aquellos que estén pasando por alguna prueba, alguna lucha, alguna dificultad, algo muy difícil para sus vidas, Señor. Manifiéstate con tu poder, Señor. Tú eres el que pelea por nosotros, el que se levanta como poderoso gigante, el que nos guarda, el que nos rodea, Señor, el que nos defiende. Oh Dios mío, fortalece cada vida y da la victoria a tu pueblo para gloria y honra tuya. Nuestra victoria eres tú, Señor. Tú eres nuestra victoria, y a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Hasta aquí la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.